Don Andrés Jonet es profesor de Estado de la Universidad de la Frontera. Posee un magíster en Ciencia Política en la Universidad de Chile y es doctor en Historia de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Fue gobernador de Cautín en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, 2008, y recientemente se desempeñaba como asesor en el gabinete del Ministerio del Interior. Es militante de la Democracia Cristiana y actual intendente y ejecutivo del Gobierno Regional de la Araucanía. Dejo con ustedes a don Andrés Jonet. Si quiere, como quiera. Muy buenas tardes. Mari Compuchen. Bueno, primero quisiera saludar a don José Torga, presidente de Corp Araucanía, a nuestro CRM de Educación, don Marcelo Segura, a don Marcelo Núñez, director del CFT Teodoro Bickel, a Ninoska Sekovic, de la Universidad Arturo Prat, a don Diego Benavente, director ejecutivo de Corp Araucanía, a don Eduardo Gras, de la Corporación Emprender, a don Tomás Recart, de Enseña Chile, a Pedro Jep, de Araucanía Aprende, a Mauricio Rivas, director del Diario Austral, a Rosemary Juncker, rectora de la Universidad Santo Tomás, a don Claudio Venegas, director de INACAP, y a don Emilio Guerra, vicerrector de la Universidad Autónoma. Bueno, traía un par de palabras acá, pero me acordé de un libro que leí hace tiempo, me acordé recién, ¿verdad? Era así, pues está. Hace un tiempo atrás tuve la posibilidad de leer un libro de Fernando Savater sobre la educación. Fernando Savater, todos sabemos que es un filósofo español, seguramente algunos conocerán sus columnas en el diario El País. Es un hombre de izquierdas, según dice él, pero la verdad, el libro que titula Educar es humanizar, a mí me llamó no solamente la atención, sino que además lo encontré muy pedagógico y es un libro que nos invita a muchas reflexiones, sobre todo a propósito de la educación y la empresa, que es el tema que estamos hoy día a discutir. Y me llama también un poco la atención lo que en estos últimos días, a propósito, ya no estos últimos días, sino este último tiempo, a propósito de la discusión sobre la ética pública y la empresa y la ética, Fernando Savater también en ese libro de alguna manera expresa. Porque cuando uno, a través de la educación, dice él, comienza la humanización de las personas, va a decir el proceso de socialización, uno nace y empieza a crecer y el primer proceso de educación no se produce en la escuela, se produce en el entorno familiar o en el entorno que uno tenga, empieza inmediatamente, por una parte, a socializar con su entorno, pero humanizarse. Y la pregunta que se hace Savater es si es posible deshumanizarse. Y efectivamente él señala que sí es posible deshumanizarse. La deshumanización comienza, dice él, cuando una persona que se humaniza, todo lo aprendido y todo lo recogido en su historia, en la escuela, que es el instrumento fundamental de humanización, dice Savater, y de socialización, lo pierde a través de un acto. Un acto que implica atentar contra la dignidad del otro, del que es igual. Y por tanto, al atentar contra la humanidad del otro, pierde su humanidad. Y nosotros tenemos muchos ejemplos de eso en la historia más antigua, en la historia del siglo XX, para qué decir la Segunda Guerra Mundial, etcétera, para qué decir nuestra historia propia nacional. Pero hay grados, dice Savater, respecto de
de deshumanización, no es que nos deshumanicemos completamente, pero cuando nosotros justamente actuamos y perdemos aquello de que la educación nos entregó en materia de ética y moral, nosotros de alguna manera no nos deshumanizamos completamente, sino que perdemos una parte importante de la humanidad, que es justamente el respeto a la socialización que decimos, en la que decimos comportarnos, vale decir las reglas de comportamiento que nos ha fijado el Estado. A propósito, por lo que hoy día se va a discutir, a propósito justamente que muchas veces decimos, bueno, que la educación, efectivamente los índices de calidad son malos, etcétera. Chuta, es cierto que eso es así. Pero yo quiero decirles que en algunos casos, algunas personas que se han educado muy bien en este país, a propósito de Savater, parece que hay una parte de la ética la que no funcionó. No voy a entrar, digamos, en la polémica de hablar de esto, pero yo creo que es mejor decirse las cosas. Y en eso yo quiero aquí rescatar que ni todo es blanco ni todo es negro. No es que hayan puntos grises, al contrario. Lo que tenemos es que tenemos mucha gente, muchos empresarios que sí pasaron esa prueba de la blancura, a propósito del papel toalete. Pero que efectivamente en otros casos no ocurre. Y nos hemos preocupado mucho de la calidad de la educación. Y nos hemos preocupado mucho de que en este último tiempo hemos tenido una discusión un poquito ideológica incluso respecto del rol del Estado en la educación. Pero quiero señalar que es tan importante, y por eso Savater lo escogí me acordé justamente cuando revisaba los apuntes que había hecho, es porque hay un elemento fundamental en la educación, que es la ética. Y la ética tiene que ver fundamentalmente con lo público, con la esfera pública, según Habermas. La esfera pública, ahí donde nosotros realizamos la política. Y no son solo los políticos los que realizan política. Quiero decir que los empresarios hacen política. Quiero decir que los medios de comunicación hacen política. Quiero decir también que las religiones hacen política, porque influyen en la esfera pública, ¿o no? Ahora, esa élite política, la clase política, en el caso mío, porque vivo de y para la política ahora, eso es distinto, pero también soy parte de eso. Pero influimos en la agenda pública. Y por tanto, el comportamiento que se le pide a la clase política también debe pedírsele a la élite política en materia de ética. La moral tiene que ver con otras cosas. Esto es ética. Y yo quiero aquí saludar primero el aporte que hacen estas instituciones con las que acabamos de hacer este convenio respecto de el trabajo que se hace con la educación, fundamentalmente la educación para el trabajo. Y yo doy fe que en estas 3 instituciones, desde que uno es difícil poner las manos al fuego, pero yo doy fe que en estas 3 instituciones, porque conozco a los actores, el tema de la ética pública también está presente en la formación de los futuros profesionales o futuros técnicos. Conozco algunos, aquí tengo un amigo mío de toda la vida, Carlos Dreves, que dirige Araucanía Aprende, y por eso doy fe de eso. Y conozco otros varios. Porque a veces nos concentramos, y yo estoy de acuerdo que nos concentremos en la calidad, por favor. Yo soy hijo de la educación pública, yo vengo igual que Carlos Dreves de la Escuela 10 ya, y más nos conocimos. Carlos Dreves, de hecho, me defendió de la primera paliza que me iban a dar. Carlitos Dreves puso el pecho para la pala. Es verdad. Cuando yo recién venía llegando a la escuela, venía a la otra escuela pública, la Escuela Francia. Yo soy hijo de la educación pública y estoy contento de eso. La educación pública es una posibilidad de poder formarnos, más que escalar en la escala, no, más de poder formarnos en la humanización, según Savater, pero también en la ética pública. Hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que sí se pueden hacer. Yo no vengo aquí a hablar de moral, vengo a hablar de lo que dice Savater respecto a la ética. Y por eso
a propósito de Sabater, cuando él habla, dice, hay que tener cuidado con la sacralización de las opiniones. La sacralización de las opiniones, aquellas cosas que son así, no están así. Los niños que estudian en escuelas vulnerables, cuidado con ellos. No, la verdad que no hay que a veces tener mucho cuidado, hay que tener cuidado con otros. Al contrario, tenemos mucho que hacer. Y yo quisiera también saludar ahora a Corpo Araucanía por este seminario, por esta jornada, porque esto justamente va en la línea de lo que venimos planteando desde hace unos meses acá en la región. Primero de generar espacios de diálogo que son tan necesarios. Los que sean necesarios, entonces. Los que sean necesarios. Es la única forma que esta región, como me dijo Jorge Pinto hace la semana pasada, cuando me junté con mi viejo profesor, o antiguo profesor de historia, ¿no?, con el que tenemos un matiz en materia respecto de lo que pasa en la Araucanía, yo planteo que hay una tensión intercultural, según Michel Viborca, que es el que más ha trabajado este tema de racismo y de conflictos raciales, y él plantea que es un conflicto. Pero más allá de lo que me dijo mi profesor respecto a este matiz, diríamos, algún senador por ahí, más allá de eso, lo que él me planteó es una cuestión que me preocupa mucho más, y que ayer se la señalaba a los socios de la Fundación Aitué. Mira, Andrés me decía, yo no vivo en la Araucanía, tú sabes. Yo vivo en Villa Alemana, tú sabes. Yo conozco su casa en Villa Alemana, una casa modesta, un profesor de historia de un premio nacional de historia. Pues yo no estoy para enfermarme, me dijo. La Araucanía está para un salón, para un sofá de psiquiatra, textual, palabra de Jorge Pinto. ¿Sabes por qué, Andrés? Porque aquí existen comunidades, pero no hay comunidad. No existe la comunidad de la Araucanía. Mira, me dijo, yo conozco bien la historia del norte, y en el norte pasaron cosas atroces. Pero los ariqueños, y ayer nos comentaba eso a propósito, Monseñor Vargas, tuvieron la capacidad de ponerse todos de acuerdo atrás y crearon una región. Arica era de otro país, quiero decirle, hace poquito. O hace más o menos el mismo tiempo. Y en el norte hay comunidad. En el Maule se llaman maulinos. Aquí nos llamamos temuquenses, pero no nos llamamos de otra forma en la región de la Araucanía. Y por tanto lo que hemos planteado y lo que seguimos planteando es que aquí es necesario generar muchos puentes de diálogo, y este es un puente de diálogo entre la empresa privada, que se preocupa de la educación, y el Estado, que confía en que la empresa privada tiene un rol que cumplir y que no hay vetos ni sobreideologizaciones respecto a un tema donde todos tenemos que contribuir a mejorar la calidad de educación, a mejorar la ética en el trabajo, y también a derrumbar muros. Ayer estaba con Marcelo Salas Melinao, que es mi ídolo, entre paréntesis. Yo soy hincha de la Universidad de Chile. Y ya empezamos. ¿Ve? No podemos construir. ¿No ve? Yo les dije que no podemos construir. Ya tenemos problemas. Y yo le decía a Marcelo Salas, ¿dónde parto el muro? ¿En Salas o en Melinao? Dígame dónde lo parto. Ya que estamos tan divididos, mapuche, no mapuche, huinca, mapuche, chileno, mapuche, dígame dónde parto el muro. Ven que nos llamamos así, pero no nos llamamos como somos nosotros. Todavía no hemos construido la comunidad para decirnos cómo nos tenemos que llamar. Tengo mucho que hacer. Yo por lo menos tengo una fórmula que puede ser un poco ingenua, pero bueno, han habido muchos ingenuos en la historia. Que no es un concepto solo cristiano, que es la fraternidad. Que efectivamente alguien me dirá, hunde sus raíces en Cristo. Efectivamente fue Cristo que planteó la fraternidad. Ojo que Cristo nunca habló de solidaridad, no, búsquenlo. Él habla de caridad y fraternidad. Efectivamente, pero ojo, este es un concepto político, muy político, porque fue la Revolución Francesa la que la elevó a esa categoría. Libertad, igualdad, fraternidad. Y que es el concepto que está ausente de nuestro debate. La fraternidad es muy difícil de alcanzar, es una utopía, así como la libertad y la igualdad, que son utopías. Y la fraternidad es una utopía política. Y muy difícil de alcanzar, porque no significa tolerancia. La tolerancia, la libertad y la igualdad es algo mucho más profundo. Significa aceptación, aceptar al otro. Te acepto. Porque si te tolero hasta cuando te tolere. Te tolero mapuche, no mapuche.
Huinca mapuche, colono, como han dicho por ahí. Pero la aceptación es algo mucho profundo. La aceptación es decir que nosotros vivimos en un espacio intercultural maravilloso, que ese espacio intercultural tenemos que vivirlo, amarlo, como diría una maravillosa cantautora que ya no está, de Tucumán, una tucumana maravillosa que se llamaba Mercedes Sosa. Habría que mamarlo, diría la Mercedes Sosa. Y solo así podríamos construir este puente entre nosotros y este puente en la fraternidad. Yo quisiera agradecerles a Corpa Araucanía, a nuestros expositores, a Eduardo Gras, a Pedro Jep, a Tomás Recart y a Mauricio Rivas del Diario Austral por esta maravillosa iniciativa que comienza de a poco a construir estos puentes, poner las primeras vigas para ver si en la Araucanía empezamos a derribar los muros y a construir un espacio fraterno de comunidad que por lo menos todavía creo que nos falta para llegar. Muchas gracias.